Bueno, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Les saluda Romeo Lemus, gracias por acompañarnos esta mañana. El ministro de Educación está con nosotros, vamos a darle la más cordial bienvenida. Señor ministro, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, don Carlos Canjura, por estar con nosotros acá. Muchas gracias, Romeo. Es siempre un placer tener la oportunidad de compartir lo que estamos haciendo en el Ministerio de Educación. Vamos a hablar de eso, ministro, pero usted me acaba de decir que hay una toma del ministerio, ¿no? No sé si es total o parcial del Ministerio de Educación en este momento por los trabajadores administrativos. Sí, acabo de ser informado de que se han tomado las instalaciones del Ministerio de Educación en el Plan Maestro, ¿verdad? ¿Cuál es el informe que tiene? ¿Tiene más datos sobre cuáles son las razones? Por el momento, la única información que tengo es que Atramec está promoviendo ese cierre del ministerio, ¿verdad? No es una toma, sino más bien no dejan accesar. Pues yo esperaría por lo menos, ¿sí?, que sea simplemente la protesta de ellos, ¿verdad? Porque tienen todo el derecho a protestar cuanta cosa crean que sea justa protestar, pero sin embargo lo que creo que no es válido es que no permitan el acceso a las instalaciones, que no permitan que el personal desempeñe las labores que tiene para prestar el servicio educativo que debemos prestar, ¿verdad? Y la Atramec es la Asociación de Trabajadores, del Ministerio de Educación. Sí, Ajá. Sí. ¿Qué demandas han venido planteando ellos? ¿Cuál cree usted que puede ser la razón por la que han hecho esta acción? Pues el mes pasado se hizo una negociación para el incremento de salario del personal administrativo del ministerio. Eso se acordó que iba a tenerse un incremento diferenciado. Para el personal de menos de $600 un 13%, para el personal que gana entre 600 y 1000 un 8%, y así sucesivamente. La cuestión es que esto requiere modificación de la ley de salario del Ministerio de Educación, y por supuesto debemos tramitarla a través del Ministerio de Hacienda. Claro. Ya nosotros lo tramitamos, está justamente en análisis en el Ministerio de Hacienda, y yo esperaría que eso sea resuelto pronto por el Ministerio de Hacienda. Justamente son de las cosas que creo yo nuestras dirigentes gremiales deben reflexionar, ¿verdad? El daño que le hacen al sistema educativo cuando de manera un tanto apresurada toman estas acciones. Es decir, no es que no se haya tomado acción sobre esas peticiones, sino que el trámite, administrativamente lleva su tiempo. El trámite está hecho, y el trámite no tardará en pasar a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Yo quiero señalar que en esto de prestaciones, pues se han hecho esfuerzos importantes. La verdad es que hemos atendido muchas peticiones de los diferentes gremiales, y si tomamos en cuenta que de verdad estamos con limitaciones serias, los esfuerzos que ha tenido que hacer el Ministerio de Educación para responder a esta demanda pues han sido extraordinarios, de verdad. Bien, ministro, vamos a estar pendientes de lo que suceda ahí en el Ministerio de Educación respecto a esta acción que están desarrollando los trabajadores. Hay otros temas, vamos a hablar precisamente sobre el plan de formación de docentes, ¿no? Que muchas veces se ha hablado sobre la necesidad de darle seguimiento a esto, a la formación de los docentes. Si me permite, al final también voy a preguntarle cómo está la situación de los lugares, aquellos donde funcionan escuelas, lugares y municipios que son de alguna manera conflictivos, ¿verdad? Pero antes hablemos de eso, sobre el plan de formación de docentes que está impulsando el Ministerio de Educación. ¿A qué se refiere en este plan? ¿Cuál es el impacto que pretende tener en el sistema nacional? Bueno, la verdad es que nosotros desde un inicio planteamos que el más grande esfuerzo que debemos hacer en el ministerio es el esfuerzo que consiste en asegurar que nuestra planta docente nacional se califica de la mejor manera posible. Esto
significa atender todas las especialidades que tenemos y todos los niveles educativos. Cuando insisto en todos los niveles educativos, estoy insistiendo en que incluye la planta de formadores de maestros. Es decir, incluye un esfuerzo por mejorar la formación de nuestra planta universitaria, digamos, que atiende la formación de maestros. Okay, en este sentido, pues, es un esfuerzo que iniciamos un par de meses después de asumido el cargo y lo arrancamos en el mes de enero del 2015. Ese esfuerzo nos permitió el año pasado atender a un poco más de 22,000 maestros. ¿Es darle clases a los maestros más o menos? Sí, sí, bueno, capacitarlos, ¿no? Capacitarlos, sí. El proceso es un proceso que va a exigir 8 módulos que se van a desarrollar a lo largo de 2 años y medio. Esos 8 módulos, cada uno de ellos de 120 horas de formación. Estamos incluyendo la educación básica, maestros de educación básica y maestros de educación media, ¿verdad? Hemos separado primer y segundo ciclo y tercer ciclo y bachillerato. Son los 2 niveles con los que trabajamos. En las especialidades que hemos estado trabajando son las especialidades de matemática, ciencias sociales y letras, ¿verdad? ¿Por qué se determinaron esas materias específicamente? Esto porque son las disciplinas, digamos, en donde se tiene mejor recurso, ¿verdad?, a nivel nacional. Ya vamos a hablar de los espacios que estamos construyendo para cubrir otras áreas, pero el esfuerzo que hicimos en el 2015 comprendía esas 4 áreas y el área de educación en el campo informático, digamos, ¿verdad? El uso de las tecnologías educativas para introducirlas en el aula. Pero yo quisiera destacar que de verdad estamos haciendo un esfuerzo especial porque los docentes tengan lo mejor que tenemos nacionalmente para su formación. Estamos utilizando lo mejor que hay en el país de cada una de las disciplinas en las que se está atendiendo en el plan. Por ejemplo, en ciencias sociales nosotros hemos colocado en el plan a 30 especialistas. De esos, solo uno es licenciado. Y el resto son 10 doctores y 19 están impartiendo los que están impartiendo. Estos son los que nosotros llamamos, es la convocatoria que hacemos de los más distinguidos en cada una de las disciplinas, y nosotros los convocamos para que se ocupen de formar un núcleo de especialistas. Un núcleo de especialistas en cada una de las disciplinas que tenga una distribución geográfica que dé respuesta a las necesidades que se tienen en cada uno de los departamentos. Hemos cuidado de que la selección de esos candidatos a especialistas nos permita cubrir todo el país. Los 14 departamentos. Los 14 departamentos. El esfuerzo nos ha permitido avanzar. Ya con los maestros hemos desarrollado, con los maestros especialistas, hemos ya desarrollado 4 módulos, tanto en básica como en media, y estamos hablando de que en proceso de construcción de especialistas tenemos ya 1.228 especialistas, con expectativa de elevarlo, porque en el mismo proceso nosotros hemos ido descubriendo maestros con muchas capacidades y que los hemos ido incorporando a la formación de especialistas. A la planta de especialistas, es decir, a los que imparten clases, ¿no?
¿Sí? No. ¿O a los que reciben las clases? Los que reciben las clases. Es que nosotros llamamos a los más distinguidos, digamos, en las disciplinas, le llamamos expertos, ¿verdad? Estos expertos se están ocupando de construir un núcleo de especialistas en cada una de las disciplinas. Ese núcleo de especialistas, por el momento, van así en un proceso con muy buenos resultados de 1.228 maestros especialistas o futuros especialistas, digamos, ¿verdad? Pero con expectativa de llevarlo aproximadamente a 1.700 porque, como digo, en el proceso hemos ido descubriendo maestros que tienen muy buenas capacidades y que ha sido posible incorporarlos de manera tardía al proceso de formación. Ministro, este es un tema importante porque tiene que ver finalmente con la calidad de la educación que se le imparte a los alumnos, ¿no? Pues, a ver, al final, ¿cuántos cuántos maestros me dijo se pretende capacitar con esta acción? Pues nosotros pretendemos llegar a toda la planta docente nacional, 44.000. 44.000, ¿no? Es todo un proceso. Es todo un proceso, sí, porque tenemos el nivel de expertos que normalmente son obviamente del ambiente universitario, ¿verdad? Hay mucho profesional que trabaja en la Universidad de El Salvador, en la Universidad José Simeón Cañas, en la UCA, en la Don Bosco. Hay un núcleo muy distinguido de profesionales que es lo que se ha seleccionado como expertos. Con estos especialistas estamos hablando de cubrir más o menos cada una de las especialidades con 300 especialistas. 300 especialistas, por ejemplo, en matemática, es la meta que nosotros tenemos para dejar al país con una capacidad instalada que permita ocuparse de las diversas necesidades que pueda tener el sistema educativo a nivel nacional. Con 300 especialistas, por ejemplo, en matemática, nosotros podemos darle cobertura nacional al tema de formación de maestros, ya de resto de maestros, ¿verdad? Al tema de tener aportes para impulsar un desarrollo curricular que sea socialmente viable, desarrollar capacidad para elaborar mejores pruebas de las que actualmente hacemos en el sistema educativo. ¿Y tienen buena disposición los maestros? Hay muy buena disposición porque estos maestros... se convierten de maestros a alumnos, ¿no? Como dijimos. Estos dos maestros, quiero insistir que se trata de maestros que no son convocados. No lo hacemos en calidad de trabajadores del Ministerio de Educación, nosotros los invitamos. Y afortunadamente hemos tenido una muy buena respuesta. Invitado, ¿no? Significa que no es obligatorio. ¿O sí? Que no es obligatorio, y sin embargo llegan con una regularidad arriba del 95-96%, pues verdad que nosotros tenemos confianza de que es un grupo que va a permitir no solo tener las competencias necesarias en cada una de las disciplinas, sino también además un alto sentido de responsabilidad de lo que significa el papel de docente. ¿Hace cuánto arrancó esto, me dice, ministro, esta capacitación? En enero 24 del 2015. Del 2015, y hasta ahora se ha capacitado, tengo un dato acá que dice que se ha fortalecido las competencias, no sé si es lo mismo, más o menos de 21.419. Bueno, yo le estaba hablando de los especialistas. Ahora, estos especialistas que están en construcción, a su vez los estamos promoviendo a que participen en los programas de formación de maestros a nivel nacional. Entonces ya se puede imaginar, si tenemos 300 maestros especialistas en matemática y cada uno de estos maestros se ocupa de 30 maestros del sistema, entonces podemos atender a 9.000 maestros simultáneamente. Y eso es lo que estamos... Claro. Y esto es, a ver, ¿es garantizado que así está sucediendo o no? No, ya lo hemos hecho. Ya hicimos el proceso en donde los especialistas se ocupan de atender al resto de maestros. Eso es lo que nos permitió llegar
a prácticamente 22.000 maestros el año 2015. Con ese proceso de formación de especialistas, nosotros lo que pretendemos es darle al país capacidad para atender a toda la planta docente nacional. ¿Verdad? Ese es el... Y quiero destacar además que nosotros hacemos, por ejemplo, en el área de ciencias sociales, una selección de expertos de acuerdo al tema que se desarrolla, ¿no? Sí. Cuando hablamos de ciencias sociales, pues obviamente estamos hablando de economía, estamos hablando de política, estamos hablando de sociología, y son temas pues que en el país tenemos por cada uno de esos temas el cuidado de seleccionar lo mejor que tenemos en ese tema. Ok, estaba revisando algunos datos, algunas cifras. Ministro, dice que este proceso de formación durante el año 2015 tuvo una inversión más o menos de 4.5 millones, ¿no? Y más o menos una inversión de 6.9 millones para el año 2016. Esa es más o menos la inversión que se está haciendo en este plan, digamos, de formación de docentes. Sí, yo sí creo que es una inversión todavía baja, pero es la inversión más estratégica que podemos hacer para elevar la calidad del sistema educativo, ¿verdad? 4.5 millones es en efecto lo que utilizamos el año 2015. Para este año, pues vamos a tener un poco más de 2 millones. 2 millones más adicionales al año anterior. 2.4 millones más, digamos, ¿verdad? Por ahí vamos a andar. Pero quiero continuar con el proceso de formación porque hay un tema que lo venimos intentando posicionarlo a nivel nacional, porque me parece que para el futuro del país es demasiado importante, que es el tema de la formación de maestros en educación inicial y educación parvularia. Bueno, los resultados de investigaciones en las últimas décadas respecto al efecto positivo que tiene atender al niño en los primeros años de vida, pues nos están demandando que nosotros hagamos un esfuerzo especial por atender a esa población. Hemos venido trabajando, y ya se trabajaba desde que nuestro presidente estaba en el Ministerio de Educación, en el tema de educación inicial. El sábado anterior inauguramos el curso de formación de especialistas para educación inicial y parvularia. Destaco el tema de educación inicial porque creo que en esto no tenemos especialistas, ¿verdad? Porque lo que ha sido la formación en el ambiente universitario de ese nivel ha sido pues ocuparse de la licenciatura en educación parvularia, ¿verdad? Pero ese periodo especial de 0 a 3 años que requiere atención en salud, que requiere atención educativa, pues y otro tipo de necesidades, pues es un esfuerzo distinto, digamos, ¿verdad? Y el sábado empezamos con apoyo de profesionales muy distinguidos de México, de Cuba, de España, expertos en educación inicial. Expertos en educación inicial, porque en el país no los tenemos, ¿verdad? Hemos convocado a esos expertos internacionales en educación inicial para que nos formen especialistas en educación inicial. Y yo quisiera expresar que me siento muy satisfecho porque estamos trabajando más o menos con unos 400 maestros y maestras salvadoreñas en la construcción de ese núcleo que nos va de nuevo a permitir tener una atención nacional para dar... ¿Cuáles son, ministro, importante eso, ¿no? Porque es bueno abordar, digamos,
o capacitar la plantilla de maestros que están en el nivel superior o que imparten clases, pero el tema de la educación inicial es básico para un país. Entonces, ¿cuáles son las debilidades que han detectado ustedes en este tema de la educación inicial? En educación inicial estamos hablando, cuando se habla de educación inicial, estamos hablando desde la gestación a menos de 4 años. Sí, sí. ¿Verdad? Lo que ocurre es que en el país no tenemos mucha tradición en eso, en el sistema educativo, ¿verdad? Lo que ha habido a lo largo de los años ha sido un tema que está asociado al Ministerio de Salud, ¿verdad? El tema del seguimiento, en el tema de nutrición, el cuidado de la salud de los niños, pero no un tema que esté referido a la educación inicial con el propósito de desarrollar o aprovechar ese periodo para desarrollar capacidades cognitivas, capacidades socioemocionales, es decir, hay una cantidad de resultados importantes que se pueden provocar en ese periodo y que el país no tiene tradición en esos temas. Por eso es que hemos convocado a expertos internacionales que tienen mucha experiencia en el tema para que nos formen los especialistas salvadoreños en el tema de educación inicial. Y vamos caminando. Esto no es de gratis también, ¿verdad? No, supongo, estamos hablando de que hemos logrado convocar y trabajar con más o menos 400 maestros que son que están alrededor de la carrera de licenciatura en educación parvularia, ¿verdad? Y que los estamos trabajando para que aborden el tema de educación inicial. Pero como también los déficits en el país, cuando hablábamos de que por qué arrancamos con matemáticas, ciencias sociales y letras, pues obviamente estamos hablando de lo que tradicionalmente hace la escuela salvadoreña. Pero hay temas que lo dejó de hacer desde hace muchos años de manera sistemática. ¿La escuela? En la escuela, sí. Y bueno, ya el mes de junio arrancamos con todo el tema de educación artística y educación física y deportes. ¿Ah? ¿En todas las escuelas? No, en la misma lógica, en la misma lógica, que yo creo que aquí lo que creo yo que tiene de novedoso nuestro plan es que intenta dejarle al país un núcleo de especialistas en cada disciplina, de todas aquellas disciplinas que demanda el sistema educativo para hablar de verdad de una educación integral y de calidad. Okay. ¿Vuelve educación artística y educación física y deporte? ¿Nos explica un poco cuál es el contenido, ministro, o cuál es el ámbito de acción de la educación artística en las escuelas, o cuál va a ser? Y bueno, esto va a ser obligatorio, ¿no? Claro. Por ejemplo, el tema de educación física, que bueno, porque ya no se impartía prácticamente educación física en las escuelas. Sí, y lo primero que estamos haciendo es asegurar que vamos a tener los maestros para el tema. Porque tampoco tendría sentido que nosotros digamos de manera normativa que hay que introducir educación física y deportes en el sistema y los maestros no existan, ¿verdad? Porque en el caso, por ejemplo, de educación física, nosotros en el país tenemos un aproximado de 600 licenciados en educación física. El número de escuelas que tenemos son 5.184 escuelas, solo las públicas. Lo que quiere decir que cuando querramos llevar educación física y deportes a todas las escuelas del sistema educativo nuestro, pues nos vamos a encontrar con un déficit de maestros en el tema, ¿verdad? Entonces la primera tarea que estamos asumiendo es justamente construir esa plataforma de maestros para que el sistema todo pueda tener atención en esa dimensión. Igual ocurre con educación artística, ¿verdad? Y queremos establecer claramente qué debe hacerse en cada grado del sistema educativo
en el área de la música, en el área del dibujo, en el área de la pintura, porque este tema que ha sido históricamente un tema suelto, ¿verdad? Queremos que haya dentro de la currícula nacional pues una línea bien clara de qué debe desarrollarse en cada uno de los grados. Qué bueno. Ministro, hagamos una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de... Hay otros temas importantes, como por ejemplo el tema de la alfabetización, que ha avanzado muy satisfactoriamente en el país. Para quienes, gracias a Dios, tuvimos acceso a la escuela y podemos leer y escribir, quizás no veamos el impacto de esto, pero para aquella persona que a una edad avanzada aprendió a leer y a escribir, o sea, es abrir prácticamente una puerta, ¿no?, enorme para su vida. Vamos a hablar también del programa Un niño, una niña, una computadora. Perfecto. Pero también tengo que preguntarle, y se lo dejo planteado, ministro, este tema de la capacitación de la planta, de capacitar la planta de docentes y el tema de la educación inicial que hemos estado hablando, sin duda es fundamental para el desarrollo del país y el fortalecimiento, digamos, del proceso educativo. Allá del otro lado, quienes nos están viendo, allá en sus hogares han de estar diciendo, y eso será lo prioritario, ¿verdad? Eso será lo principal, eso será a lo que hay que darle prioridad. O será, dirán algunos, mire, ¿cómo están dando clases los maestros? ¿En qué lugares están dando clases los maestros? Si tienen las mejores condiciones los maestros para estar impartiendo estas clases. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Bueno, estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. El ministro de Educación, Carlos Canjura, está con nosotros esta mañana. Si hay algo más sobre el tema de la formación, ¿no?, de la capacitación, porque quiero insistir en la pregunta que dejamos antes de ir a la pausa. Bueno, yo quiero destacar una dimensión que estamos tratando de enfatizar en la formación de nuestros jóvenes. El hecho es que nuestro sistema educativo tiene que aspirar a construir capacidades productivas en nuestros jóvenes. Las dos líneas fundamentales, lo hemos planteado, son asegurar que nosotros desarrollamos capacidades productivas y capacidades ciudadanas. Cuando hablamos de historia, cuando hablamos de política, cuando hablamos de ciencia social en general, pues lo que nosotros debiéramos pretender es que con ello no solo tengan información acerca de estos temas, sino que además generen lo que debiéramos aspirar, el tema de identidad y arraigo en la sociedad, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos quedamos en el nivel de acumulación de conocimiento nada más, pues la tarea la vamos a tener a medio andar. Igual en el tema de capacidades productivas, nosotros enseñamos matemáticas, enseñamos ciencia con el propósito de desarrollar capacidades productivas. Entonces nosotros estamos queriendo que el sistema educativo se ocupe de manera un poco más sistemática de ese propósito. Y estamos aprovechando todo el inicio de Fomilenio 2 para introducir todos esos temas de desarrollar en los jóvenes capacidades productivas. Instalar desde el 7º grado el propósito de ir habilitando en lo laboral, ¿verdad? Así es que yo espero que esto ya en el mes de septiembre de este año tengamos la posibilidad de incursionar en la formación de maestros en esta dimensión, ¿verdad? Aprovechar todos aquellos ingenieros que tiene el sistema educativo para invitarles al propósito justo de desarrollar esas capacidades productivas en nuestros jóvenes. Así es que eso es otro tema que tenemos en camino, ¿verdad? Que ya lo estamos, prácticamente ya lo tenemos organizado y es cuestión de que los fondos aparezcan de Fomilenio 2 para que empecemos. ¿Y estos temas son de alta prioridad, ministro, comparado con la situación, digo, que viven muchos maestros también de inseguridad, el ambiente en que desarrollan sus clases, etcétera? Bueno,
no hay ninguna duda que la más alta prioridad ahora de la sociedad es el tema de seguridad. Y yo lamento realmente que tengamos como educación que estar compitiendo con un tema que es obviamente más lo mismo le pasa a turismo, urgente, ¿no? Pero yo sí creo que si nos quitamos ese hábito de ser inmediatistas, ¿no? Y confiamos en que la educación tiene esa capacidad de construir un ciudadano diferente, pues creo que los esfuerzos en educación se vuelven igualmente importantes. Por eso es que yo señalo que la educación inicial, esa atención especial que hay que darle al niño desde la gestación a 3 años es importantísima, porque la neurociencia lo ha demostrado ya que las capacidades socioemocionales, las fundamentales, están construidas en ese periodo. Y si en ese periodo no hacemos atención, no le ponemos atención al desarrollo de nuestros niños, las consecuencias van a ser nefastas. Y es muy difícil querer corregir deformaciones que se han dado en esta dimensión cuando ya el joven tiene 15, 16 años, ¿verdad? Así es que el tema educativo creo que sí es de la más alta prioridad, hablando del tema de prevención, y además creo que cualquier solución que no atienda el sistema educativo va a ser una solución incompleta, porque va a resolver el problema temporalmente, pero no lo va a resolver de manera estable, de manera sustentable para el futuro del país. Así es que yo sí creo que en esta línea de buscar dar una mejor educación, una educación de calidad a nuestras... Sí, claro, de eso no hay ninguna duda, que es importante, ¿no? Ahora, el nivel de prioridad, yo sostengo que todo el tema de seguridad tiene 2 componentes. Esa componente de prevención no es ninguna cosa menor, ¿verdad? Es, yo diría, o el 50% o quizá un poco más del 50%, porque a mí me gustaría que nuestra población reflexionara lo que significa, por ejemplo, en términos de costo, atender un recluso en el sistema penitenciario. El costo en términos el costo penitenciario, el costo de alimentación, el costo en salud, el costo en el aparato judicial, contra el costo que tiene un estudiante en una escuela nuestra. Realmente es mucho más barato, no solo desde el punto de vista económico, ¿verdad?, sino desde el punto de vista social. La ganancia que nosotros tenemos de atender bien en la escuela es de alto rendimiento. Así es que yo diría que no. Y cuando, o sea, ante la pregunta y el cuestionamiento que puede surgir, me imagino que surge precisamente en estos núcleos de capacitación que se dan, etcétera. Pregunta sencilla, ¿no? Pero importante. Claro. Mire, yo estoy de acuerdo en la capacitación, que creo que es indiscutible el tema ese de la capacitación a la planta de docentes. Pero primero resuélvame el problema que no es suyo, pero puede coordinarse, el problema de la seguridad, del acceso de los maestros ahí en esos lugares donde son amenazados, donde son asediados por la pandilla, etcétera. Ese es, digo yo, cuando hablaba de prioridades me refería a eso, ¿no? ¿Qué tanto se atiende también esa situación? El tema es que es creer que hay que condicionar el uno para el otro, ¿verdad? Porque a mí me parece que las dos cosas hay que hacerlas simultáneamente, porque igualmente si vamos resolviendo paulatinamente el problema de seguridad, porque obviamente no se va a resolver de manera inmediata, pero no resolvemos el tema de que el estudiante y la familia sienta que el joven va desarrollando capacidad productiva, capacidad ciudadana, que le resulta al joven interesante estar en la escuela, que tiene frente a una profesora o un profesor
que le resulta interesante desde el punto de vista de su formación, pues no vamos a avanzar mayor cosa. Pero sí se está atendiendo eso, o sea, simultáneamente, como usted dice. Vamos simultáneamente atendiendo las dos cosas, ¿verdad? Depende mucho también del trabajo de seguridad pública en este caso, ¿no? Claro, claro, el tema de seguridad pública, por supuesto, es un tema central del país, ¿verdad? No solo del sistema educativo, yo creo que tiene que ver también la familia, ¿verdad? Porque uno de los grandes retos que tiene la escuela nuestra es comprometerse un poco más con la familia, con la comunidad. Porque si nosotros le diéramos seguimiento, no solo a los niños, sino a la familia entera, a ver cómo está, cómo está atendiendo la madre o el padre o el grupo familiar la educación de sus niños, pues a lo mejor nosotros logramos hacer que la familia misma se ocupe de temas que son importantes y que no se resuelven de manera tan sencilla en la escuela. Ministro, antes de pasar a los otros temas, ¿tienen datos de la deserción escolar que se está dando en algunos lugares o en algunos municipios producto de esta delincuencia? Voy a insistir en un tema que me parece que debemos seguir insistiendo, porque los datos se manejan de manera muy apresurada, ¿verdad? Nosotros el año pasado hicimos un esfuerzo por tener datos de asistencia al sistema escolar mes a mes. Todos los meses teníamos el reporte. E íbamos cruzando información de la asistencia contra, por ejemplo, paquetes escolares, zapatos entregados, cosas por el estilo. Y lo que tenemos como resultado de fin del 2015 es que la deserción estuvo por el orden de 39.000 estudiantes. Esa deserción tiene muchas causas. Hay deserción porque la familia emigra. A veces producto de la misma situación de delincuencia. Sí, pero quiero señalar los factores que pueden intervenir. La familia emigra porque el estudiante tiene que comenzar a trabajar, porque la niña se embarazó, es decir, hay muchos factores. Dentro de esos factores, en cada uno de ellos puede haber un tema de violencia. Y es algo no tan sencillo de clasificar. Ahora, yo no tengo ninguna duda que dentro de esos 39.000 estudiantes que desertaron el año pasado, hay un porcentaje alto cuya razón fundamental fue el tema de inseguridad en las escuelas, ¿verdad? Así es que digo esto de los 39.000 porque quisiera contrastarlo con el dato que nuevamente volvió a aparecer en la prensa nacional, en donde se hablaba de 114.000 estudiantes. Y si quien recibió esta información se pone a analizar el mismo dato, porque fue sacado del Ministerio de Educación esa información, no tiene nada que ver la deserción con esa información que recibió el periodista. Pero que es un tema que preocupa al sistema educativo sin duda, ¿verdad? La deserción escolar por el tema de violencia es lógicamente evidente, ¿no? Ministro, obvio, pero ¿qué puede hacer el ministerio para tratar de reducir esa deserción escolar? ¿O es una cuestión, son factores que están fuera del alcance del Ministerio de Educación? Hay unos que están fuera del alcance de educación, pero hay unos que corresponden a educación. Por ejemplo, asegurar tener una escuela de tiempo pleno, que le correspondería en realidad a la escuela tener un poco más de tiempo para desarrollar en los jóvenes capacidades que no se están desarrollando, lo que hablaba hace un momento, esas capacidades productivas, esas capacidades ciudadanas, ese gusto por las artes, que obviamente trabajan lo que son los sentimientos del ser humano y que le alejan de ese ambiente violento, ¿verdad? Todo eso es importante.
Y eso es lo que educación puede aportar, ¿verdad? Ahora, hay temas que son ya mucho más delicados y que salen del ámbito de la escuela, porque hay cuestiones incluso que tienen que ver con la familia misma, ¿verdad? Cuando usted analiza, por ejemplo, el fenómeno de violencia sexual, un porcentaje nada despreciable aparece en la misma familia, ¿no? Eso es algo que... El abuso dentro de la misma familia. Dentro de la misma familia. Violencia sexual y violencia intrafamiliar, que muchas veces lleva a la desintegración del núcleo familiar. Sí, así es que... Bien, a ver, ministro, esta pregunta me la está insistiendo una persona. Dice, pregúntale al señor Canjura, ¿por qué no, dice, respetó los acuerdos tomados en la mesa de negociación con el viceministro? Mesa que él mismo designó, dice. Ellos temen, dice, lo siguiente, ¿no? Las propuestas son... por esas razones, o las protestas son por esas razones, dice, salió un acuerdo en mesa donde se aplicaría el aumento en la planilla a partir de mayo y se buscaría el consenso en la Asamblea Legislativa, y ellos temen, dice, de que esos fondos sean utilizados para otros fines u otros propósitos. ¿Cierto esto? Es justamente, yo creo que aquí hay agendas que no son educativas. Para mí está clarísimo que no son agendas educativas. Ese compromiso ha sido tramitado al Ministerio de Hacienda para que analice y que haga. Es el que me explicaba al principio. Que al principio, y que haga el trámite a la Asamblea, porque esa Hacienda que le corresponde solicitar la modificación de ley de salario del Ministerio de Educación para que eso sea de efectivo. Significa lo que se va a hacer entre 3.2 y 3.6 millones de dólares. Y que se va a usar para otra cosa, pues que no tenga duda de que si se va a usar para otra cosa, algún otro fondo, pues obviamente va a ser en favor del sistema educativo. Que no... Ok, entonces estas personas que me están consultando no saben que el proceso debe pasar obligatoriamente por el Ministerio de Hacienda. No, yo no creo y no que solo no, lo saben. Deben de saberlo. Saben Pero ¿cuál es el propósito y cuál es la agenda? Por eso justamente es lo que yo planteo, ¿no? Que son agendas ajenas al tema educativo. Estorbar, boicotear. Boicotear, diversos temas, ¿verdad? Porque al final de cuentas en esto no creo que haya que hacer lecturas tan ingenuas. Obviamente están intereses de por medio que no tienen el propósito. O sea, no es ignorancia esto, de formación, digamos, que hay que modificar la ley, luego tiene que pasar a la Asamblea, lograr los votos de los diputados, etcétera. Y yo creo que justamente, y lo platiqué la semana anterior con el señor viceministro de Hacienda, y justamente está en análisis el tema, ¿verdad? Yo creo que lo que debieran tener es la paciencia de esperar que el proceso culmine, ¿no? Claro. Ahora, ¿hay fondos para esto, en todo caso? Es lo que le decía al principio. Hacemos esfuerzos extraordinarios. Al final de cuentas, sacrificamos temas centrales de la educación nacional para atender este tipo de demandas, ¿verdad? Solo este año hemos atendido el tema de retiro voluntario, que va a representar, el compromiso que este día, o el día de ayer, se concluyó con respecto al primer aporte para el retiro voluntario. Significó 8.8 millones para el Ministerio. Y hay un segundo desembolso para el mes de junio que es de 8.8 millones. Es decir, ese es un esfuerzo que hacemos para Pero eso ya estaba presupuestado, ya sabía el Ministerio de Educación que iba a pasar este año y por lo tanto está en el presupuesto. Exactamente. Pero esta nivelación, digamos, o esta exigencia, esta demanda de los maestros, claro que no estaba dentro del presupuesto del Ministerio, ¿no? Y ambas cosas, tanto el retiro voluntario como son esfuerzos que se hacen dentro del mismo presupuesto del Ministerio de Educación. Es decir, que no es que tengamos
un refuerzo para atender ese retiro voluntario o atender el incremento. Si Hacienda aprueba esto, tendría el Ministerio de Educación que sacrificar y modificar el presupuesto. Sí, sin duda. Okay. Bueno, a ver, hablemos un poco, ministro. Nos quedan por lo menos unos 12 minutos. De una niña, un niño, una computadora. Entiendo que hasta ahora se ha beneficiado más o menos unos 254,000, ¿no? Alumnos. ¿De qué lugares del país? ¿Cómo se clasifica esto? ¿A qué niños se les atiende en esta materia de entregarles la computadora? ¿Y hacia dónde vamos, pues, verdad? O sea, ¿cuál es la meta? Y si vamos a tratar de cumplir esta meta, de entregarle una computadora. No, ese es un compromiso, presidencial, compromiso nuestro, porque todos nuestros niños tengan el acceso a esta tecnología. Yo creo de verdad que un estudiante que no tenga esa capacidad dentro de 10 años va a estar en una tremenda desventaja. Correcto. Tremenda desventaja. Así es que debemos asegurar que todo niño salvadoreño, toda niña salvadoreña tenga ese recurso a la mano, ¿verdad? Así es que... Y es bien utilizado ese recurso, porque aprovechemos su presencia acá para que nos explique eso, porque de repente dice... Bueno, quejas hay de todos lados, ¿no? Críticas hay, como siempre sucede en cualquier situación. Pero entre esas críticas está aquella que dice, mire, ¿y de qué sirve que le entreguen una computadora a un niño si no tiene ni programas? Si no saben ni usarlas, dicen ellos, ¿no? O sea, esa es la crítica que no sé si tiene fundamento, pero es bueno que usted la aclare en este momento. ¿Qué tipo de herramientas se le está entregando a los alumnos? Bueno, está enseñando, entregando programas que tienen que ver con matemáticas, programas que tienen que ver con ciencia natural, con ciencia social, no, una literatura, una cantidad de cosas que se están entregando con la computadora, ¿verdad? Es más, el año pasado nosotros hicimos un esfuerzo por capacitar dentro de los 22 que le hablaba, 22,000 que hablaba que se capacitaron el año pasado, capacitamos cerca de 8,000 en el tema de tecnología, ¿verdad? De áreas informáticas. Porque nosotros justamente, toda la tecnología educativa dedicada a los maestros del sistema para que los maestros desarrollen esa capacidad, porque tampoco es una capacidad instalada en toda la planta docente nacional. Sí, claro, ¿verdad? Entonces nosotros debemos hacer un esfuerzo por atender a nuestros maestros en ese campo para que ellos puedan de verdad promover en el aula. Es decir, que si a un centro educativo se le entregan esas computadoras, también hay que capacitar a los docentes. Claro, todo el esfuerzo de un niño, una niña, una computadora pasa por resolver este tipo de cosas. Primero, por asegurar que las instalaciones eléctricas de la escuela permiten el uso del equipo. Desafortunadamente nuestro sistema educativo tiene una cantidad importante de escuelas que no tienen ni siquiera acceso a la energía eléctrica, ¿verdad? Bueno, hay que resolver eso, ¿verdad? Después queda el tema de conectividad, que la conectividad en nuestras escuelas, un alto porcentaje de escuelas nuestras no tienen acceso a Internet. Acceso a Internet, bueno. Pero además hay que proteger los equipos, no solo por el tema del clima adecuado que debe tener, no, sino también por la misma inseguridad que se vive en ciertos lugares, en donde hay que colocar el equipo en una zona protegida. Sí, bueno. Claro, es que hay que decirlo, esas computadoras se quedan en la escuela, ¿no? Se quedan en la escuela. Pero además debemos asegurar que ese recurso se utiliza de manera razonable. Y para que tenga un uso razonable, además de instalarle los programas adecuados para que cada nivel educativo tenga la posibilidad de estar en el aula desarrollando sus asignaturas con ese apoyo, necesitamos que el maestro tenga esas competencias. Todo eso lo hacemos previo al trabajo que hay que hacer
de llevar la Y estas computadora. computadoras, perdón, que es parte de las dudas, si no hay acceso a Internet, si no hay conectividad, ¿no funcionan o sí funcionan siempre, no? No, lo que lleva instalado se puede ocupar. Funciona sin que haya acceso a Internet. No hay, pero lo ideal es que estas escuelas tengan acceso. Eso es, el tema es lo ideal, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos el compromiso de que en este periodo vamos a lograr que todos nuestros estudiantes tengan acceso a este recurso, ¿no? Este año vamos a ocuparnos de llevar esto a 1.171 escuelas que nunca han tenido una computadora. Eso es nuestro reto este año. Llevar este recurso a 1.171 escuelas que nunca han tenido este recurso. Ok. ¿Sí? A ver, solo para que le responda a esta persona. José Luis dice, lo de las laptops suena súper buena iniciativa, pero repito, con las instituciones controladas por las maras, esa laptop no da efecto. Bueno, pero entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? No le damos a los niños este recurso, entonces. Yo creo que simultáneamente no tenemos una por qué. Cosa no quita la otra. Una cosa no quita. Yo creo que el tema de inseguridad, por supuesto, es, como hemos dicho ya, pues un tema central del país, ¿verdad? Y que tenemos que irlo y que se vaya resolviendo poco a poco, no es que se vaya a resolver. Es lo que conversaba recientemente con un amigo, le decía, él me cuestionaba precisamente sobre el tema de la educación y el tema de las computadoras. Yo le decía, es que lo que pasa es que entonces, desde el punto de vista suyo, le decía, cerremos las escuelas, todas las escuelas, ¿verdad? Y resolvamos el problema de la seguridad. ¿En qué país sucede eso? En ningún país del mundo. O sea, tienen que hacer un esfuerzo simultáneo por controlar la inseguridad y, bueno, lógicamente, continuar dando todo lo mejor para la formación de los niños y niñas en nuestro país. Así es. Bueno, damos la pausa, regresamos. Ministro, cuando regresemos tenemos tiempo para hablar un poco sobre el tema de la alfabetización. Perfecto. Volvemos. Perfecto, sí. Bueno, estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. En breve vamos a preguntarle al ministro si tiene información reciente sobre la toma o el cierre de los edificios de educación en el Plan Maestro. Antes, ministro, nos quedan unos 3 minutos. ¿Cuál es el impacto que ha tenido hasta hoy el programa de alfabetización a nivel nacional? Pues llevamos en el tema un paso razonable, diría yo. Por el momento llevamos 53 municipios declarados libres de analfabetismo. La meta nuestra es que cerremos esta administración con El Salvador libre de analfabetismo. Es una meta muy exigente que nos estamos poniendo, pero yo creo que debemos hacer todos los esfuerzos por lograrlo. Y he venido planteando el tema de que esto debiera significar todo un esfuerzo por lograr que nuestros jóvenes se comprometan con el tema. Los jóvenes de bachillerato, los jóvenes universitarios, si logramos que ellos se comprometan con el tema, nosotros podemos salir de este. En 2 o 3 años salimos, ¿verdad? Por el momento, nosotros esperamos este año tener un mínimo de unos 25 o 30 municipios adicionales, ¿verdad? ¿Y todo esto se hace con voluntariado, como se dice? Bueno, se tiene una estructura organizativa en donde hay un coordinador departamental, hay toda una dirección nacional que se ocupa del tema, ¿verdad? Y sí, el grueso son estudiantes voluntarios. Y esto es una de las cosas más hermosas que pasan, ¿verdad? Porque la vez pasada nos encontramos con un niño de 11 años que le había enseñado a leer y escribir a su abuela.
Sí, interesante. Entonces, estas son las cosas impactantes que tiene este tema de ver la energía que genera en el ser humano cuando Sí, logra ministro, y no se puede ingresar. volver, digo, no sé si es posible que las horas sociales de los estudiantes se conviertan precisamente, pero de manera obligatoria, ¿no? Porque al final es un buen propósito, Sí, claro. enseñarle a los adultos. Sí, sí. ¿Se puede volver como una manera obligatoria de hacer horas sociales en el tema este de la Pues lo alfabetización? hemos planteado de esa manera, ¿Ah? lo hemos planteado de esa manera, pedir que dentro de las horas sociales sea una obligación que las... ¿Quién tiene que aprobarle eso a usted? No, sí, lo tenemos en el sistema, Ajá. lo tenemos, ¿verdad? Lo que ocurre es que aquí en el tema de alfabetización pues hay varios momentos, ¿verdad? Sí. El momento de identificación de los adultos que están en esta condición, el tema de organización y bueno, cuando ya se tiene todo organizado pues llega el voluntario, ¿verdad? Okay. Vamos a impulsar todavía más. Cerramos con esto, ministro. ¿Tiene informe reciente sobre la situación en el Ministerio de Educación en este momento? ¿Sobre el cierre? Sí, sí. Tengo información de que los 2 edificios del plan maestro del Ministerio de Educación han sido cerrados. No hay acceso en este momento a los empleados del Ministerio de Educación. Eso es lo que entiendo yo. Ajá. Pero eso significaría algo como que los del sindicato no están permitiendo que trabaje el personal del ministerio, cuando el ministerio tiene una responsabilidad de servicio pues que no lo puede eludir. Se puede deducir de aquí acciones legales, ¿no? Del ministerio. Por supuesto, Ajá. por supuesto, porque como yo he manifestado muchas veces, el derecho a protestar pues lo tiene todo trabajador, ¿verdad? A lo que no tienen es el derecho a impedir los servicios educativos que debemos dar en el sistema. Tenemos al vice de Educación a través de la señal de microonda. Vamos a darle paso precisamente para que nos explique cómo está la situación. Nos vamos hasta el Ministerio de Educación entonces. Adelante. Así es, muy buenos días, Romeo, buenos días también a todos los televidentes. Justamente información desde el Ministerio de Educación, me acompaña una de las sindicalistas, Marta Campos. Marta, coméntenos un poco, ¿ustedes están impidiendo el ingreso del personal a las instalaciones? Sí, bueno, buenos días, es una suspensión de labores, pronunciándonos en contra del ministro de Hacienda por detener la pieza de correspondencia para aprobar el decreto de incremento salarial. Ese es un acuerdo que pactamos con el viceministro de Educación, pero el ministro de Educación está, digamos, infringiendo el acuerdo, lo está violentando y no está cumpliendo. Entonces, le estamos exigiendo al ministro de Hacienda que pase la pieza a Asamblea Legislativa, que la apruebe, que la firme, que no la detenga más. Ya tiene más de mes de tener ese documento. Entonces, lo que queremos es que ya deje de mentir el ministro de Educación, que deje de entorpecer desde aquí ese proceso y que el ministro de Hacienda le dé trámite a esa pieza de correspondencia. Por eso estamos aquí, porque ese incremento era a partir de enero. Estamos al mes de abril y no vemos claro. Y el incremento lo queremos en mayo. Queremos ver reflejado ese incremento en el mes de mayo, en la boleta de mayo. ¿Hace cuánto se tomó y quiénes estaban presentes en este acuerdo? En la mesa de negociación estuvimos 3 sindicatos, Atramec, CIGEDME y CITES. También estuvo el viceministro de Educación, viceministro Castaneda, estuvo el director de Desarrollo Humano, Pedro Antonio Morales Chávez, también estuvo el director de Finanzas, el licenciado Robin Haroldo Ágreda, estuvo el licenciado Hugo Higinio López de la Asesoría Jurídica. Fue un documento que se construyó incluso con ellos. Lo fuimos viendo y fuimos haciendo todos los cálculos para ver si alcanzaba la plata y se fue viendo de dónde se sacaba. Ese dinero no se está pidiendo un refuerzo ni una reprogramación, son ahorros, economías del Ministerio de Educación, de donde se ha sacado para hacer cumplir lo que el ministro había prometido, porque fue promesa del ministro. Fue él el que prometió que iba a dar ese incremento. Entonces la lucha la hicimos para que él cumpliera su palabra, ¿verdad? Ok, precisamente han sido las declaraciones de Marta Campos en torno a esta petición que están solicitando. Una última pregunta, Marta, ¿ustedes hasta qué horas estarán instalados en este lugar? Bueno, comentar. Bueno, ahí estábamos. Pues ya que tiramos la señal de microonda, necesitamos darle al ministro unos minutos también para que pueda responder a esta temática, ministro.
dice es un acuerdo que ya se había tomado. Usted un poco lo ha explicado ya cómo está la situación. Pues justamente lo que ya había comentado, sí. ¿Verdad? Que el trámite se ha hecho ante el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda debe enviar la propuesta de modificación de la ley de salario. O sea, ustedes ya terminaron la tarea, por decirlo de esa manera. Sí, sí, claro. Incluso yo, como le dije antes, platiqué con el señor viceministro de Hacienda en el sentido de preguntar cómo con el proceso, y estaba en análisis en Hacienda el tema, ¿verdad? Yo esperaría que ese tema está resuelto. Lo que pasa es que justamente cuando tenemos este tipo de acciones, hay que ver qué más hay detrás de eso. Usted decía que hay agenda ahí. Hay agenda, claro está. Sí. No es tanto el interés de... No, claro que se apoya en el interés que puede haber en la gente por el incremento salarial, eso tampoco, pero esos son... O sea, el fondo es otro, según su análisis. Sí. Bueno, muchas gracias, ministro. Bueno. Gracias a ustedes por habernos acompañado también. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Hechos.